Del tema 6, sistema nervioso, estructuras de protección. El sistema nervioso central se encuentra protegido por una serie de estructuras. Los 8 huesos del cráneo, las 3 capas de meninges, el líquido cefalorraquídeo y el conjunto de vértebras. Veremos cada una de estas estructuras por separado. Huesos de la caja craneana. El cráneo es un conjunto de huesos planos que forman la cabeza. Exceptuando los temporales y los parietales, todos los demás son individuales y su función es la de contener y proteger al encéfalo. Estos 8 huesos están unidos entre sí por articulaciones inmóviles denominadas suturas, con excepción de la articulación entre la mandíbula y el hueso cigomático, que permite el movimiento de masticación, y la coyuntura entre los cóndilos, que son excrescencias del occipital, y el atlas o la primera vértebra. Esta permite movimientos de la cabeza sobre el cuello. Veamos cada uno de los huesos del cráneo. Hueso frontal. Forma la frente, las proyecciones óseas por debajo de las cejas y la parte superior de ambas órbitas. Huesos parietales. Forman la mayor parte de las paredes superior y laterales del cráneo. Son estas representadas en verde. Se encuentran en el centro del cráneo, en la sutura sagital, y forman la sutura coronal, donde se encuentran con el hueso frontal. Temporales. Se ubican por debajo de los parietales y se unen a ellos mediante las suturas escamosas. Hueso esfenoides. Con forma de mariposa, es parte del suelo de la cavidad craneal. En medio del esfenoides hay una depresión llamada silla turca, que aloja a la glándula hipófisis o pituitaria. Hueso etmoides. De forma muy irregular, se encuentra en la parte anterior al esfenoides, formando el tejado de la cavidad nasal y parte de las paredes centrales de las órbitas. Proyectándose desde su superficie se halla la crista galli, por donde se une el revestimiento más externo del cerebro. A cada lado de la crista galli hay muchos agujeros pequeños llamados láminas cribosas. Estas permiten que las fibras nerviosas lleven los impulsos desde los receptores olfativos hasta el cerebro. Y por último, hueso occipital, que es el que forma el suelo y la parte trasera de la pared del esqueleto de la cabeza. Se une a los huesos parietales por la parte anterior en la sutura lamboidea. En su base hay una abertura, el agujero magno, que permite la conexión entre la médula espinal y el cerebro. A cada lado del magno se encuentran los cóndilos occipitales, que son protuberancias redondeadas, que descansan sobre la primera vértebra de la columna, también llamada atlas. Este nombre de Atlas deriva de la mitología griega, pues Atlas era el titán que fue condenado por Zeus a llevar el peso del mundo sobre sus hombros. En esta vista superior del cráneo se observan con más detalles los huesos etmoides y esfenoides, la lámina cribosa de la que hablábamos hace un momento y la crista galli. Seguimos con las estructuras que protegen el sistema nervioso central y pasamos ahora a las meninges. 3 membranas fibrosas de tejido conectivo denso y regular que recubren al sistema nervioso central. Dura madre, aracnoides y pía madre.
En esta imagen vemos un corte y podemos apreciar las 3 capas. Comencemos con dura madre. Es la capa más externa, más gruesa, fibrosa y resistente de las 3, compuesta a su vez por 2 capas: la perióstica y la meningia. La perióstica está unida a la superficie interna del cráneo formando el periósteo. Aquí vemos el cráneo y aquí la capa perióstica. Y la capa meningia forma la cubierta más externa del encéfalo y se continúa con la dura madre de la médula espinal. Esta otra que estamos señalando acá abajo. Ambas capas están unidas excepto en 3 zonas en las que se separan para albergar los senos venosos. Por ejemplo, aquí tenemos la separación y un seno venoso que recogen la sangre venosa. Aracnoides. Sus fibras de colágeno y elastina tienen forma de red, como especie de tela de araña, de ahí su nombre. Presenta extensiones filiformes que atraviesan el espacio subaracnoideo para unir esta capa con la siguiente, que es la pía madre. Por el espacio subaracnoideo discurre el líquido cefalorraquídeo, otra estructura que más adelante veremos. Entonces en la imagen vemos acá la especie de tela de araña, que es la aracnoides. Y por último, la pía madre, la capa transparente de fibras de colágeno y elastina que se adhiere estrechamente a la superficie del encéfalo y la médula espinal, siguiendo todos sus pliegues. Acá nos las representa en este tono rosa claro. Contiene numerosos vasos sanguíneos. Siguiente estructura de protección: líquido cefalorraquídeo. Esa sustancia acuosa similar al plasma sanguíneo del que se deriva, aunque contiene menos proteínas y más vitamina C. Se forma en los plexos coroideos, que son un conjunto de capilares ubicados en el techo de los ventrículos encefálicos. Y su función es la de amortiguar traumatismos leves y servir de nutriente para las células del sistema nervioso central. Los ventrículos, recordemos que son las cavidades anatómicas interconectadas entre sí por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Tenemos acá los 4 ventrículos, tanto en la vista anterior como en la vista lateral. Y por último, como estructuras de protección del sistema nervioso central, pasemos a las vértebras. El conjunto de huesos irregulares en número de 26 que junto a los cartílagos y ligamentos constituyen la columna vertebral o la espina dorsal. Si bien nacemos con 33 huesos separados que se denominan vértebras, 9 de estas se fusionan para formar huesos compuestos, el sacro y el coxis. Esta fusión termina de ocurrir aproximadamente en la etapa de la adolescencia. Veamos la clasificación de las vértebras. Tenemos 7 cervicales que sostienen a la cabeza y permiten sus movimientos, 12 vértebras torácicas que forman las articulaciones con las costillas para conformar la caja torácica, 5 vértebras lumbares que soportan la mayor parte del peso del cuerpo, y las fusionadas en sacro que conectan la columna con la cintura pélvica y la articulación de los huesos de la pelvis, y la fusión que genera el coxis, que forma el extremo agudo del eje vertebral. El coxis también se denomina un órgano vestigial.